La idea es que hoy tengamos una clase, pues yo creo que va a ser una clase un poquito cortita, ¿cierto? Pero va a ser una clase que voy a hablar de muchas cosas. Quería hablar de varias cosas, sobre todo porque el diseño, pues, tiene muchos ámbitos y no quiero que la primera clase sea como enfocarnos en algo, como que empecemos pues como de 0 a 1000 por hora, sino que empecemos con ciertas reglas básicas que me parece que son importantes, que son útiles para no diseñadores, ¿cierto? Que, o sea, yo digo que todos somos diseñadores en el fondo, ¿cierto? Cualquier cosa que hacemos es crear. Y el diseño se trata de eso. Entonces acá les traigo unas prácticas que no son reglas, porque yo opino que el diseño es algo muy subjetivo. Yo digo que no hay un diseño malo o un diseño bueno, solamente hay diseños que quizás nos resultan más agradables a cada uno. Para gustos, pues los colores, ¿cierto? Entonces aquí son unas buenas prácticas que yo creo que ayudan a que todo nos salga más en orden, a que todo sea más preciso y a que todo pues tenga como digamos un buen gusto y un buen orden de las cosas. Aunque no van a ser, pues, o sea, que apliques esto si no tienes un concepto, si no tienes varias cosas, pues puede que igual no llegues a nada, o puede que estas cosas hagan que cosas muy simples se vuelvan algo, digamos, visiblemente bien. Ya sea web, ya sea algo de marketing, una publicidad, ya sea una interfaz, ya sea un afiche. Esto yo creo que aplica para cualquier pieza gráfica que uno vaya a hacer. Entonces empezamos. ¿Qué es el balance? El balance no necesariamente estamos hablando de simetría, ¿cierto? Aquí podemos ver que tenemos una cosa asimétrica, pero tenemos un balance. O sea, tenemos una repartición de los pesos. Esos pesos, o sea, en diseño los tratamos como pesos visuales, pero digamos, eso hace una correcta mímica. O sea, tenemos un objeto más pesado y varios objetos menos pesados a la derecha, ¿cierto? Eso básicamente resume todo. Aquí tengo, pues, hice unos ejemplos sencillos. Digamos, el primero que encontramos aquí es un balance simétrico. Tenemos dos objetos a la misma distancia en un contenedor, ¿cierto? Esto nos deja una figura balanceada. Si miramos aquí, hay una simetría diferente. Es una simetría no de un eje, sino del origen. Entonces esta simetría nos presenta dos objetos puestos en diferentes partes del mismo, pues del contenedor, pero que de la misma manera jalan el ojo de la misma fuerza, ¿cierto? La jalan igual. Y tenemos un balance no simétrico, es por el eje vertical. Digamos, aquí tenemos un balance que no se hace con varios objetos, solo que tenemos un objeto central que no nos genera ninguna perturbación, pues, en los pesos visuales. Por el contrario, abajo, entonces tenemos algo, pues algunas cosas desbalanceadas, ¿cierto? Digamos, aquí tenemos un ejemplo muy parecido al segundo que vimos. Simplemente que la ubicación de los elementos hace que la figura obtenga un peso visual hacia la izquierda. Si nos concentramos en esta figura, ¿cierto? Vemos que pues la pieza, el rectángulo morado, tiende a llevar la vista hacia la izquierda. ¿Pero por qué pasa esto? Porque simplemente este objeto está pegado aquí con el eje de nuestro contenedor, en cambio este está en una posición asimétrica en cuanto a todos los ejes, ¿cierto? Entonces esto hace que nos concentremos en él. Lo mismo aquí, este objeto podríamos decir que tiene menos peso, pero la angularidad que tiene hace que nos concentremos más en él, así sea un objeto más pequeño. Y lo mismo lo podemos ver con los colores. El color más vibrante, el color que nos genera un contraste más fuerte, el color que está pues sobresaturado, va a hacer que nos fijemos más en él. Y digamos, estas tres de abajo son desbalanceadas. No quiere decir que tener el balance hacia un lado de nuestra pieza gráfica sea algo incorrecto, porque puede que simplemente queramos que el usuario sienta el desbalance, o queremos que se concentre en una parte específica de nuestra pieza. Pero por lo general, cuando son piezas sobrias, queremos encontrar un balance. Aquí tenemos pues dos ejemplos muy sencillos de cosas pues, que hemos visto. Tenemos el logo de Starbucks. Este es un balance métrico, ¿cierto? Tenemos lo mismo al lado derecho y al lado izquierdo de nuestro logo, pues con algunas variaciones pequeñas, pero que no generan pues unos pesos visuales muy fuertes como las líneas de la nariz. Y aquí tenemos un balance por saturación. A la derecha tenemos unos colores, ¿cierto? Pero son los colores generales de este logo, y en una forma circular. A la izquierda tenemos una forma más aguda en un color que contrasta mucho. Entonces, aunque a la derecha tenemos muchas cosas y mucho peso, la forma y la saturación del objeto que se ve a la izquierda
nos ayuda a balancear todo el logo. Entonces esto es lo que yo me refiero con balance. Es encontrar que tengamos unos pesos visuales similares a los lados de nuestros diseños. El segundo punto, que es muy importante, y yo creo que esta es de las cosas que, o sea, si uno no tiene contraste en diseño, no tiene muchas cosas, es el contraste. O sea, el contraste se puede referir a muchas cosas, simplemente en la diferencia de dos tonos, ¿cierto? Ahí hay un contraste. Entonces uno siempre debe buscar en tener contrastes buenos en las piezas gráficas, pero sobre todo debe pensar para qué los contrastes. Aquí la siguiente slide, podemos ver que aquí hay pues tenemos una forma negra, tenemos otra forma blanca y tenemos un punto negro. De esta pantalla, si la miramos un rato, vamos a encontrar que nuestra vista siempre va a estar tirando hacia el punto negro. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una acentuación del contraste. Tenemos una pantalla negra que no nos da para nada de información, tenemos un espacio blanco que nos lleva a mirarlo, pero el punto negro, o sea, literal todo nos dirige hacia él, ¿cierto? Y es una cuestión de contrastes. Aquí no tenemos información, no tenemos nada interesante, no tenemos formas llamativas, ¿cierto? Simplemente la diferencia de colores y el contraste que se genera en esta pantalla nos lleva a mirar al punto. Estas cosas se aplican en todo, ¿cierto? Si tenemos, no sé, un call to action, por ejemplo, en una página web parecida a esta, pues se pueden usar variaciones de esta idea para llevar al usuario a ella, ¿cierto? Esto se puede aplicar no solo en diseño, pues para llevar atención, sino en usabilidad, para que el usuario vea a dónde queremos, pues a dónde queremos llevarlo y no se nos pierda, y no generemos un rebote. Digamos aquí, tenemos estas dos imágenes, las dos piezas, ¿cierto? Tienen las mismas letras. El contraste nos da también legibilidad, ¿cierto? Teniendo, digamos, un texto negro en el de la izquierda, puede que tampoco lo podamos leer bien, ¿cierto? Porque es una imagen que tiene altos contrastes adentro de sí, ¿cierto? Digamos, la estufa es negra, los cubiertos que hay encima son negros. Hay muchas cosas con mucha luz, pues con mucho blanco, y hay muchas cosas con mucho negro. Entonces, en cualquiera de las dos ocasiones que le pongamos un texto blanco y un texto negro a la imagen de la izquierda, tenemos que mirar dónde lo vamos a poner y cómo lo vamos a poner para que contraste, ¿cierto? Podemos ver que la tipografía que hay dentro de la imagen es una tipografía bold, una tipografía gruesa, que se supone que nos va a ayudar a leer en situaciones pues, de que haya poco contraste. Pero eso no siempre va a funcionar si no tenemos una imagen que contraste bien. En cambio, la imagen de la derecha, aunque tenga mucha información y la hayamos intervenido con una tipografía light, es algo que siempre vamos a poder leer. Y esto uno cree que uno dice, pues esto es muy obvio, ¿cierto? Eso es algo que, pues si yo no pongo algo donde no se pueda leer, pero no, o sea, muchas veces uno dice, esto se lee más o menos, esto se lee en, digamos, una imagen amarilla con un texto blanco, igual no vamos a lograr leerlo o no vamos a tener una lectura de vistazo. Es una lectura de vistazo que, o sea, que simplemente yo al poner la vista ya sé que dice algo. Eso es lo que uno debe buscar siempre en un contraste con la imagen y un texto. Lo mismo pasa con la tipografía. El contraste puede hacerla ver mucho más interesante. Digamos, aquí tenemos casi el mismo texto a la izquierda y a la derecha. El de la derecha es un poco más extenso, pero ilustramos pues la idea igual de bien. Tenemos a la izquierda un texto que nadie quiere leer. O sea, ese texto no es interesante porque simplemente no es tan atractivo, ¿cierto? La variación de contrastes que tenemos a la derecha, pues a mi parecer, y creo que pues lo he visto en muchas partes y creo que es casi que una ley del diseño, la variación hace que uno se enfoque en las cosas que uno quiera leer, también nos ayuda a dar jerarquía. Hasta ahí, digamos, con el contraste. Ahora podemos hablar de la composición. La composición, yo creo que es una parte muy compleja del diseño y hay muchas cosas que se pueden hablar de ella, hay muchas maneras de componer. Si queremos componer con una ley de tercios, si queremos componer con los triángulos, pues con las estrellas, si queremos componer con la sección áurea, con la sección dorada, hay muchas maneras. Yo creo que para comenzar, la más sencilla es la ley de tercios. Es algo que se entiende y digamos si hemos utilizado pues alguna cámara o algo, pues la del celular muchas veces tienen esta opción. ¿Y de qué trata la ley de tercios? La ley de tercios es que quiere decir que cuando tenemos algo en las intersecciones de nuestra rejilla, tenemos 3 tercios de nuestra pantalla, cuando tenemos cosas en las intersecciones son más interesantes para el ojo. ¿Esto en qué se basa? Eso se basa en la sección áurea, que es como el dibujito de este caracol que hizo, pues, que existe hace tiempos, que es como la medida perfecta.
Entonces acá les tengo un ejemplo. Esta es la misma foto, simplemente la recortamos diferente. Si tratamos simplemente de ver la totalidad de la pantalla, o sea, si nos enfocamos en mirar el absoluto de nuestra pantalla, nos vamos a dar cuenta que la imagen de la derecha nos jala más los ojos. O sea, literal, uno puede sentir como uno quiere mirarla más, ¿cierto? Aunque sean la misma fruta, los mismos colores, todo. ¿Por qué? Porque la tenemos en nuestros tercios, ¿cierto? O sea, eso es algo innato del ser humano. Mucha gente también dice, pues, además la simetría es aburrida. Pues yo no diría eso. Pues hay directores de cines como Kubrick que han hecho películas totalmente simétricas, que básicamente las películas son partidas en dos. Pero eso es una ley que funciona. No hay que ignorar pues el resto de imágenes que estén centradas, pero es una ley que funciona y es un buen punto de partida. Digamos, aquí hay un ejemplo que me parece una web que es un poquito viejita, pero es bonita, ¿cierto? Y miramos como ellos centran todo, pues centran sus columnas, centran todo en la ley de tercios. Y eso es algo aplicable al diseño. Podemos ver que el logo lo alinean con uno de los tercios, el texto principal lo ponen en una intersección, que es donde más vamos a dirigir a la persona. Los botones, miren que están divididos por los tercios, y la imagen pues principal la cruza uno de los tercios principales. Entonces esto es súper interesante. Es una cosa que es innata al ser humano. Pues por alguna razón, simplemente a nosotros nos interesa más estos puntos que lo que va dentro de los cuadros. Otra de las leyes que me parece muy importante es el uso de las fuentes. Digamos, acá les pongo una fuente que me parece súper bonita, pero es una fuente que no vamos a usar nunca para escribir un texto, ¿cierto? O sea, hay que saber que las fuentes tienen un propósito. O sea, yo nunca voy a escribir un libro así, simplemente porque va a ser compleja la lectura, va a hacer que la gente se canse en los primeros 3 renglones. Entonces vamos a ver pues como algunas ideas pues de cómo utilizar bien las fuentes. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo que es el uso excesivo de las fuentes. En el texto de la izquierda tenemos 5 tipografías diferentes. Esto se ve como una tarjeta, no sé, una tarjeta barata, quise decirlo así, pero sí, se ve como que hay un sobreesfuerzo, una intención de hacerla bonita, pero genera unas distracciones. Y estamos utilizando fuentes que tienen muchas, pues una familia muy amplia. Digamos, esta de arriba es Poppins, que es una de las que usamos en Qubit. Esta fuente tiene thin, thin italic, regular, light, bold, black. O sea, tiene muchas variaciones en su familia, todas con variaciones itálicas, con variaciones normales. Y aquí la estamos usando. Aquí tenemos, digamos, la black y acá tenemos la light. Pero aquí tenemos entonces Poppins, tenemos un montón, ¿cierto? Y esto simplemente va a hacer que el lector se pierda, porque la visión se acostumbra a las formas. Aquí a la derecha tenemos un título, una tipografía diferente, una tipografía manuscrita. Y acá abajo tenemos una sola tipografía. Son muy diferentes como se ven, pero son las mismas formas, ya que son la misma familia tipográfica. Esta es black y esta es thin. Ahorita dije light, esta es thin. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando nosotros estamos leyendo, nuestros ojos se acostumbran a las letras. Y al acostumbrarnos a las letras hacen que el espaciado y el cambio de línea sean automáticos. Eso se hace, pues, el cerebro lo hace automático. Una vez uno ya coge, pues, como ya ha leído pues, varios renglones, ya uno básicamente la coge. Si hacemos lo que vemos en la izquierda, vamos a hacer pérdida, vamos a hacer que la gente se pierda. No van a leer bien, no van a leer más de 2 líneas. Además, no se ve estéticamente correcto. Sé que hay demasiada variación, esto distrae. En cambio, si tenemos un estilo gráfico contrastado, bonito, va a ayudar a la lectura. Por ejemplo, yo no creo que esta tipografía de arriba sea la más bonita. Pues a mí no me parece, pues yo creo que pueden haber muchas mejores. Pero el contraste que tenemos aquí, como lo hablábamos en el punto 2, nos genera algo bueno, nos genera pues como algo atractivo. Lo mismo que hay tipografías que no están hechas para leer.
tenemos aquí una tipografía que yo podría decir que es una tipografía de display, ¿cierto? Uno a la cuarta línea de esta tipografía ya está cansado de leer, ya se está perdiendo, está saltándose líneas, está leyendo mal palabras. En cambio tenemos una tipografía de lectura como Helvética o como Garamond, podríamos leer por días, así sea en una pantalla, porque estas tipografías están hechas para eso. Y puede que uno diga, no, es que a mí me gusta esta que es más bonita, esta me parece que le da más estilo a mi marca, va con lo mío que es como más joven, no sé, podemos tener mil excusas, pero esas tipografías las debemos guardar para esto, para tenerlas aquí, para que nos den un estilo de partida, pero no para la lectura del usuario. Hay que buscar qué tipografías, primero que todo, se puedan leer bien, y segundo, nos generen un buen gris. ¿Qué significa un buen gris? Que si la miramos de lejos, o sea, si yo me paro atrás de mi pieza y veo esta pantalla, el gris sea más o menos un negro con 50% de opacidad, ¿cierto? O sea, que sea literal el punto medio entre blanco y negro. Eso es un buen gris. ¿Qué tipografía nos genera un mal gris? Por ejemplo, escribir un texto corrido en esta, ¿cierto? Esta nos va a hacer un texto muy negro, o esta de abajo, si es un texto corrido muy largo, nos va a generar un negro muy blanco. Entonces no va a ser bueno para los ojos, pero no va a ser bueno para la lectura. Listo, la quinta práctica que quería hablar es la alineación. ¿A qué nos referimos cuando decimos alineación? Cuando hablamos de alineación, estamos hablando que hay que tener una estructura en nuestras piezas. Es muy bueno tener una estructura porque con eso podemos darle un orden a todo. Por ejemplo, que tenemos un footer pues, que de por ahí de internet, y vemos que ellos tienen un sistema de una especie de parrilla, ¿cierto? Todas estos rectángulos son del mismo tamaño y son equidistantes entre sí. Esa distancia entre sí se puede llamar el filete, que es como para dividir nuestros espacios donde vamos a aplicar nuestro contenido. Entonces, al tener esto, vemos que, o sea, no solamente son las columnas, sino las filas. O sea, Article, Tools, Book, Templates, Blog, Inspiration, todos empiezan en el mismo pixel. Entonces no tenemos una importancia diferente entre ellas. Lo mismo aquí abajo. Los subtítulos, todos los paratextos, comienzan en un renglón y ninguno varía de ahí. Así sean tamaños diferentes de letra. Digamos, aquí en, no sé, Universal Principles of Design, tenemos esto. Cada una empieza en un renglón y miren lo cerca que está Universal de Principles, ¿cierto? Hay una distancia muy corta, pero aquí arriba tenemos un texto muy pequeño y conserva los mismos renglones. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. ¿Cómo hacer que nuestra publicación se vea organizada? Y tenemos dos ejemplos. Pues aquí generé unas columnas y unos renglones, y a la de la izquierda se ajusta los renglones. Podemos ver que el cuadro de la imagen llega y termina en un renglón y en una columna. El texto pues es igual aquí, ¿cierto? Estas líneas comienzan. También la de la derecha tenemos el evento contrario. La imagen comienza con la margen y comienza bien, pero termina en la mitad de una columna. Pues no en la mitad, sí. Termina, no se ciñe a las columnas. Este texto no está en los renglones con este. Y este también se mete acá a la columna, al igual que este cuadro de imagen. Entonces, pues viéndolo aquí en estos contenedores, uno dice, bueno, no es tan terrible. Pero al verlo, digamos, sin los contenedores, ya se hace rara la lectura. Se hace extraño, pues, como se ve. Y si lo vemos desde lejos, también vamos a ver unas manchas que no están bien ajustadas a las cosas como deberían ser. Entonces, esta reglita, ceñirnos a unas columnas, ceñirnos a unos renglones, siempre va a ser muy útil. Así tengamos un afiche, así vayamos a hacer un afiche de un concierto, de cualquier cosa. Si tenemos ciertas columnas y nuestros textos están ceñidos a ellos, vamos a tener algo mucho más organizable y mucho más legible. Así sea pues algo que digamos, no, es que yo quiero hacer algo súper caótico, yo quiero hacer algo súper loco. De igual manera, tener estos órdenes nos va a ayudar. Si tengamos algo, pues nuestro estilo no sea muy ordenado, estas cosas van a ayudar. Esto se relaciona mucho con la regla pasada. Es el orden de lectura. Nosotros cómo leemos y por qué leemos como lo hacemos, ¿cierto? Yo hice este gráfico pues sencillo porque nosotros leemos de esta manera. Nosotros leemos haciendo como zetas.
¿cierto? Nosotros, ¿y por qué leemos así? Porque simplemente desde pequeños, cuando aprendimos a leer un libro, leer renglones, ese es el orden que se lee, ¿cierto? Nos acostumbramos a leer todo así. Y por leer no me refiero a un libro o un escrito. Nosotros también leemos la imagen así, una foto, la vemos en este orden, porque nos acostumbramos a eso. Por ejemplo, si nos contratan en Arabia Saudita, no sé, nos contratan en el Oriente, y vamos a hacer un afiche, tenemos que hacerlo al revés. Ellos leen de derecha a izquierda, y por ende las imágenes las ven de derecha a izquierda. El orden de lectura de ellos es diferente al nuestro. Entonces, pues me parece eso súper abstracto, porque ellos simplemente ven diferente. O sea, la costumbre de que te llevan desde pequeños va a ser diferente. En Japón leen de arriba hacia abajo, aunque ya pues con la introducción pues de nuestro alfabeto allá, pues ya está cambiando un poco la cosa. Pero sí, Japón leen de arriba hacia abajo. Entonces ellos también leen diferente. Ellos leen como haciendo una N inversa, ¿cierto? Ese es el orden de lectura de ellos. Nosotros haciendo Zetas y los árabes haciendo S, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta siempre que vamos a diseñar. Entonces traigo un ejemplo con un infográfico que encontré. Entonces miren, la idea de esto es leer. Uno empieza acá, ¿cierto? Entonces making time for creative activities. Seguimos acá abajo con los gráficos, leemos estos tres, bajamos, leemos esto, esta información ya la vimos, bajamos hacia acá, leemos esto, bajamos y vemos el footer, ¿cierto? Y nos vamos de último con el logo de Canadá. Eso está pensado para un público como nosotros, que leemos de izquierda a derecha y bajamos, que leemos en zetas. Esto fue hecho para nosotros, pero no fue pensado esto. Ellos lo hicieron pues si se leyera como japonés. Digamos, nosotros como leemos en este momento, ellos quieren que nosotros leamos "Don't open that inside", ¿cierto? No abran, hay muertos adentro, pues eso es de una serie de zombies. Pero ellos cometieron un error y es que no tomaron en cuenta el orden de lectura. Entonces, normalmente la gente que lee esto, lee "Don't death open inside", ¿cierto? Hay un error de lectura en cómo están organizadas las cosas. Esta gente casi que nos puso a leer en japonés, de arriba hacia abajo, subimos otra vez y volvemos a bajar. Entonces radica mucho la importancia, sobre todo cuando hacemos piezas como esta. Digamos, hay muchas cosas de moda como Pictoline, ¿cierto? Que son unos pequeños comicitos explicativos, son unos infográficos. Ellos también usan eso, o sea, siempre de izquierda a derecha se baja, izquierda a derecha se baja, izquierda a derecha se baja. Y esa es la idea, siempre que vayamos a hacer algo que queramos que la gente lea y queramos que lo lea en un orden específico, lo debemos hacer en esa dirección. Así tengamos espacios vacíos, así puede que pongamos una cosa a la izquierda arriba, a la derecha arriba no ponemos nada y debajo le ponemos algo, pues la persona va a escanear la pieza, al no encontrar nada, pues vuelve y baja, ¿cierto? Básicamente funcionamos como un escáner. Y eso es una regla general. O sea, es muy extraño pues que haya una excepción a la norma de una persona que haya aprendido a leer, digamos, aquí y no vea las cosas de esta manera. Eso es general para todo el público. Y aquí vamos a hablar de otra cosa que es el color. El color es, creo que, de las cosas más importantes en cada marca. No solo en cada marca, sino en cualquier evento, en cualquier pieza gráfica, ¿cierto? Digamos, si hablamos de algo monocromático, blanco y negro, pues igual estamos tomando una decisión de color. Y hay muchas maneras de generarlos, pues, de generar paletas y generar los colores que queramos ver. Pero hay muchas maneras de hacerlo bien. Hay muchas maneras que uno dice, a mí me encanta el rojo, el amarillo, el verde limón y el rosado. Entonces voy a hacer mi marca así. Puede que salga bien, puede que no, ¿cierto? Pero lo que importa con el color es qué intención tenemos con él, más que el gusto. Les traigo un gráfico que encontré, me parece muy bacano. Y es que cada color puede tener un significado, ¿cierto? No solo estos, pues hay mucha información sobre la teoría del color y cómo afecta a las personas y qué hace sentir a las personas. Pero me parece pues como que podemos ver marcas pues que son muy conocidas y podemos pues entonces como darnos alguna idea con esto. Igual pues aparte de este gráfico hay mucha gente que dice que no, que el rojo y el amarillo son para comida, que el verde y el azul son para medicina y limpieza, que mil cosas, pues hay mucha información. Pero sí podemos ver varias cosas así. Digamos, si estamos en el rojo, ¿cierto? El rojo es un color pues como, no sé, como focoso, como animado, como
sí, como con mucha fuerza. Entonces, hay marcas muy fuertes acá. Digamos, Rolling Stone es una marca que es full fuerza, ¿cierto? Digamos, Exxon, digamos, Target. Todas esas ponen muchas cosas. Y también el rojo se puede relacionar muchas veces con comida. Entonces, digamos, aquí podemos encontrar Kellogg's, Coca-Cola, no me acuerdo cómo se llama, no alcanzo a leer, Frito-Lay, Budweiser, ¿cierto? Lo mismo con el amarillo, pues tiene muchos significados, la claridad, el calor. Entonces podemos ver muchas marcas que se relacionan con este tipo de cosas. También en todos los colores, pues siempre hay que mirar, yo quiero que mi marca sea de este color, ¿por qué? Y buscar qué este color, con qué tiene que ver. No sea que yo tengo un negocio de medicina, pero me encanta el rojo y el amarillo. Entonces la gente dice, uy, no, esto es un McDonald's, ¿cierto? Y no se va a ir allá a operar nunca, no se van a ir allá a hacer una consulta nunca. Lo mismo con no sé, voy a montar mi competencia de McDonald's y le hago un verde aguamarina con blanco. Entonces la gente dice, no, esto es una clínica de odontología, esto no, pues, no me llama, tengo hambre, no es el color que yo estoy buscando. Lo mismo, si estoy buscando un médico, rojo y amarillo no son los colores que yo estoy buscando. Entonces hay que ver qué códigos de colores vamos a usar dependiendo qué estemos vendiendo o qué queremos formar. Traigo pues esto, yo sé que es muy difícil uno decir como, entonces con qué colores acompaño mi marca, yo no sé nada de diseño, yo no sé nada de esto. Pues esta cosa, este cuadro de arriba, hace parte de una aplicación de Adobe, que es gratis, que se llama Adobe Color. Aquí podemos simplemente seleccionar nuestro color y buscar diferentes modos. Pero es que yo no sé qué es un tono cromático, yo no sé qué es un tono compuesto, no sé qué es una triada, no sé qué es monocromático. Pues esto aquí se puede volver, o sea, estos colores entre sí, con cualquiera de estos modos son colores que van a hacer armonía. Podemos escoger nuestro color principal ya con un concepto. Va a ser, digamos, no sé, rojo porque va a ser mi restaurante de comida rápida. Y aquí puedo buscar qué colores armonizan con ese color sin que hagamos una combinación disonante. Hay modos que se sienten disonantes. Digamos, si hacemos una separación complementaria, pues probablemente lo sea. Pero de aquí ya cabe el criterio de cada uno en mirar como esto se ve bien o esto no se ve tan bien, ¿cierto? Entonces les recomiendo mucho este Adobe Color. Es muy útil para cuando estamos haciendo cosas y la verdad no tenemos mucha información, no tenemos mucho conocimiento. Esto nos puede desembalar muy bien. Y acá abajo traigo unas combinaciones que me parecen muy importantes porque muchas veces uno no piensa en las personas que tienen discapacidades. El 5% de los usuarios normalmente que uno va a tener, o el 5% de la población, tiene algún tipo de daltonismo, ¿cierto? Entonces uno siempre debe pensar, todo el mundo va a poder ver esto, es que son el 5% de los usuarios, es mucha gente. Entonces, digamos, estas son combinaciones que algunos daltónicos no van a ver. Hay alrededor de unas 8 creo que son, que uno no debe hacer mucho. Digamos, hay unos rojos y verdes que también se confunden pues en ojos que no ven bien color. Estas yo creo que son las más comunes. Hay gente que simplemente va a ver estas combinaciones planas, como si fueran no dos círculos, sino como una especie de ochos, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado y pensar bien, ¿no? Si yo voy a decir, no, es que estos son mis dos colores contrastantes porque me parece hermoso, pues me parece que evocan, no sé, la menta y la odontología, ¿cierto? Y lo va a tener así, pues probablemente si tenés esto de fondo, el más oscuro, y esto de letras, va a haber una cantidad de gente que no va a leer nada, va a haber un cuadro vacío, ¿cierto? Va a haber uno de los dos colores y ya. Lo mismo con estos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta cuando vayamos a diseñar qué discapacidades o qué personas no van a tener acceso a mi diseño por las decisiones de diseño que yo tome. Eso me parece súper importante y muchas veces me incluyo ahí, lo pasamos por alto. Esta octava pues ya estamos cerrando, pero esta me parece que suena obvia y es no deformar las cosas, pero uno mira y muchas veces uno dice, es que es un poquitico, es que eso son menos de 1 centímetro, eso no se nota, ¿cierto? Estamos montando un PowerPoint y esta foto como que no me cabe aquí, entonces voy a estripar un poquito estas letras. Esto se tira en todo. O sea, deformar algo, lo tira literal, lo sacas de tu computador y lo estás tirando a la caneca. Porque uno, cuando lo hace, uno dice,
está bien, ¿cierto? Pero es porque uno ya tiene el referente anterior, ya sabe cómo se ve en realidad y el cerebro de uno pues como que enlaza esas cosas. Pero la nueva persona que viene a ver las cosas, no. Y podemos estar seguros de que una deformación muy pequeña puede hacer un cambio muy grande en cómo una imagen se ve. Pues aquí tengo un ejemplo. Tenemos el logo de Adidas, un logo conocido por todos. Miren la distancia que está el primer logo de las barritas moradas. Es muy poco. O sea, cuánto lo... O sea, digamos, si yo mido desde mi pantalla no es medio centímetro lo que lo encogimos. Pero la diferencia es muchísima, sobre todo cuando tenemos pues formas redondas como estas, como las letras. Esto se ve rarísimo. O sea, si vos salís con una chaqueta con este logo así, o sea, todo el mundo se va a dar cuenta que esa chaqueta es una copia o no es original. O sea, esto se nota muchísimo, así la deformación sea muy poca. En el texto sí que es importante. Pues, en la universidad a uno le dicen mucho que cuando uno deforma la tipografía le duele. Pues a la tipografía le duele que la stripen o que la estiren. Y es totalmente correcto. O sea, la deformación aquí es muy poca también. Así como lo hicimos con el logo de Adidas. Es una deformación mínima. Pero esa deformación mínima te va a dañar la lectura. O sea, el párrafo de la izquierda, leérselo completo, sin desconcentrarse, va a ser un logro increíble. Cuando la derecha es una tipografía que es una tipografía de buena lectura, lo vamos a leer fácil. Y sobre todo, si tenemos, no sé, tenemos una presentación y tenemos en una diapositiva lo que vemos a la izquierda y en otro lo tenemos a la derecha como debe ser, se va a notar muchísimo. O sea, eso se va a ver y se va a ver muy feo. Entonces, como le he dicho, no deformemos. Lo mismo con imágenes y fotos. Siempre va a ser mejor recortar las cosas. Digamos, aquí en esta imagen puede que esté perdiendo información. Digamos, aquí, pues, aquí vemos que hay otras mesas, aquí como, no sé, más personas, hay unos espacios. Aquí no sabemos que está pasando a la derecha, pero no lo tenemos deformado. Entonces aquí esto se ve raro. Esto no se ve bien. Si se ve bien, así perdamos algo de información. Lo mismo aquí abajo. Esta está deformada aún menos. Pero esto se ve raro. Esto no se ve bien. Así perdamos un poco de información aquí. O en el caso más extremo, si decimos, pucha, es que yo necesito mi imagen completa. Necesito todo junto y no puedo perder nada. Pues yo optaría por mirar qué podemos quitar de nuestra imagen. No sé si podemos quitar un poco de texto. Quitar no sé, algo que de pronto no sea tan importante, o simplemente ponerla luego. Si nos toca añadir un slide nuevo, nos toca hacer algo, pues es preferible, o en el caso más extremo, pues tener en cuenta el espacio donde va a quedar y crear una nueva foto, buscar una nueva foto, o tomar una nueva foto, o buscar pues una nueva imagen. O sea, y ya, pues mi regla nueva es que ninguna de esas cosas son camisa de fuerza. ¿A qué me refiero con esto? Pues el diseño es algo muy subjetivo, muy subjetivo, y yo creo que uno siempre se puede enloquecer un poquito. Uno puede decir, pucha, no, voy a hacer algo raro y voy a estirar este mapa que se vea en este collage, que le voy a meter unos glitch y unas cosas, entonces se va a ver como disruptivo y quiero causar, no sé, que pueda hacer un marketing de guerrilla y quiero hacer algo que simplemente llame la atención porque se ve mal. No sé, hay muchas excusas para romper las reglas, y está bien. Como le decía al principio, el diseño no es una regla, no es una ciencia exacta, ¿cierto? El diseño no es una matemática, el diseño es algo muy subjetivo. Cada uno, pues, yo puedo ver un diseño mío y decir, esto es hermoso, y puede que alguien llegue y me diga, ¿qué es esto tan terrible? Pues, o sea, yo nunca había visto algo más vomitivo. Esto puede ser así, ¿cierto? Y pueden haber opiniones en el diseño, y los gustos van en el diseño, y la opinión de cada uno, pues, tiene que ver en el diseño. Entonces sí, atrevámonos a tener unas reglas, a tener unas normas, atrevámonos a hacer las cosas bien, pero también atrevámonos cuando digamos que esto no se ve bien, tengamos la valentía de romper alguna regla, ¿cierto? De hacer las cosas con nuestro criterio. Yo creo que esa es la regla más importante, tener un criterio cuando uno está haciendo las cosas y decir, esto no está bien, así esté apegado a una norma. Yo creo que si hago esto así, enloquezco un poquito con esto, puede salir bien. Y listo.